Ya apareció. Ok. Bueno, continuemos entonces el día de hoy. Sí, Veremos lo de fisiología de estómago. sí. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy nos toca ver el tema de fisiología de estómago y para ello primeramente vamos a retomar un poco lo que se vio en la clase pasada. La siguiente, por favor. Bueno, recordemos que la pared del estómago se distribuye en 4 capas estructurales que están superpuestas. La primera es la mucosa, que está compuesta por epitelio, la membrana basal y la lámina propia. Después seguirá la submucosa, que es en la que se ubica la circulación capilar de la pared gástrica, como lo pueden ver en la imagen. Después tenemos la capa muscular, que está integrada por un conjunto multidireccional de fibras lisas. Y por último tenemos la capa serosa, que es una dependencia del peritoneo visceral. En la capa mucosa se encuentran numerosas fositas microscópicas que son llamadas fóveas. Cada una de estas fobias se ramifica en 4 o 5 glándulas gástricas y esto implica la existencia, perdón, de 2 tipos diferentes de epitelio gástrico. Por una parte tenemos el epitelio superficial, que está formado por células columnares, las cuales van a estar encargadas de la secreción de moco y de bicarbonato. Y tanto el moco como el bicarbonato van a formar en conjunto una barrera de protección gástrica, de la cual igual vamos a hablar más adelante. Y por otra parte tenemos el epitelio glandular, que es de situación intrafoveolar y su composición celular varía según la localización de las glándulas en el estómago. El 75% de las glándulas gástricas se localiza en la mucosa oxíntica, que pues es en el fundus y en el cuerpo gástrico. Otro 20% de las glándulas se ubica en el segmento antropilórico y el 5% restante de estas glándulas se localiza en la región cardial. Las glándulas oxínticas, que son las más abundantes, como se los mencioné anteriormente, están formadas por 4 tipos de células. Tenemos a las células mucosas, que están situadas principalmente en el cuello glandular, donde se mezcla con el epitelio superficial gástrico. Por otra parte, se encuentran las llamadas células parietales, que son las secretoras del ácido clorhídrico y también del factor intrínseco. Más adelante vamos a ver cuál es su función. En tercer lugar, se encuentran las células principales, que son las encargadas de secretar el pepsinógeno. Y bueno, estas células son 20 veces más frecuentes que las células parietales y están localizadas sobre todo en el fondo glandular. Por último, se encuentran las células endocrinas, que están mezcladas entre las células parietales y las principales y segregan aminas bioactivas y péptidos hormonales. Y bueno, estas células van a formar parte del sistema neuroendocrino difuso. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las células secretoras de gastrina, es decir, las células G, y que constituyen las células enteroendocrinas más abundantes. Y tenemos también, por ejemplo, las células secretoras de somatostatina, es decir, las células D. Y bueno, en las glándulas que se localizan en la región cardial están formadas fundamentalmente por células secretoras de moco, junto con algunas células parietales, otras principales y otras enteroendocrinas. Y algo parecido ocurre con las glándulas antropilóricas, que están formadas principalmente por células mucosas, células endocrinas y algunas células secretoras de ácido clorhídrico, que son las células parietales, y de pepsinógeno, que serían las células principales. La siguiente, por favor. Muy bien.
Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los componentes del jugo gástrico, cómo se sintetizan y cuál es su función. Primero tenemos el ácido clorhídrico que se produce, como ya lo mencioné, en las células parietales. ¿Le puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, aquí podemos ver una célula parietal y les voy a ir explicando paso por paso cómo se va a formar el ácido clorhídrico. Si tienen alguna pregunta o se hacen bolas, pueden levantar su mano y lo volvemos a repetir. En primer lugar, tenemos el ingreso de moléculas de agua desde, bueno, ¿lo puedes ir señalando, por favor? Bueno, como les decía, en primer lugar tenemos el ingreso de moléculas de agua desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Esto se da por medio de ósmosis. Y una vez que está dentro de la célula, la molécula de agua se va a disociar en un ion hidrógeno y en una molécula de hidroxilo. Por otro lado, también tenemos la entrada de dióxido de carbono desde el torrente sanguíneo por medio de difusión facilitada, lo cual ocurre en el dominio basal de la célula. Una vez que el dióxido de carbono está dentro de la célula, se va a unir al hidroxilo, que como les comenté, se desprende de la molécula de agua. Al juntarse con el dióxido de carbono, por medio de la enzima anhidrasa carbónica, que también es llamada carbonato deshidrogenasa, se va a obtener bicarbonato. Este bicarbonato va a salir de la célula parietal hacia el torrente sanguíneo por medio de un canal antiportador de aniones y bueno, con ello se permite también la entrada de cloro. Aquí es importante mencionar que debido al bicarbonato, la sangre que deja el estómago tiene un pH más elevado cuando ocurre la digestión que cuando el estómago está vacío. Y a esta sangre de pH elevado se le denomina ola alcalina y sirve también para el control del pH del estómago. Y mientras sucede todo esto, por otra parte, en el dominio lateral de la célula se van a encontrar sodio, potasio, ATPasas, que permiten la entrada de potasio desde el espacio extracelular y con ello también la salida del sodio. Una vez que el potasio está dentro de la célula, va a pasar hacia su luz por medio de un canal uniportador de potasio y posteriormente va a volver a entrar por medio de la hidrógeno potasio ATPasa. Aunque parezca que da mucha vuelta el potasio, la salida del potasio hacia la luz es importante, ya que si no volviera a entrar por la ATPasa, no se podría dar la salida del hidrógeno, que va a ser fundamental para la formación del ácido clorhídrico. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso. Regresemos al cloro que había entrado desde el torrente sanguíneo. Una vez dentro de la célula se va a dirigir hacia la luz por medio del canal uniportador de cloro y una vez que salió se va a unir junto con el hidrógeno para formar HCl, es decir, el ácido clorhídrico. Y bueno, también es importante mencionar que el jugo gástrico contiene una elevada concentración de ácido clorhídrico, lo cual le va a permitir tener un pH de hasta 0.8. Entre las funciones de este ácido se encuentra activar las enzimas pepsina y la lipasa lingual. También rompe los tejidos conjuntivos y las paredes celulares de los vegetales, lo cual ayuda a licuar mejor la comida, perdón, y a formar el quimo. Y también otra función va a ser convertir los iones férricos que son ingeridos en iones ferrosos, que es una forma de hierro que puede absorberse y usarse para la síntesis de hemoglobina. Y también, bueno, este pH va a contribuir a la resistencia de enfermedades no específicas, ya que destruye la mayor parte de los patógenos ingeridos. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, porfis? Gracias.
Bueno, el siguiente componente del jugo gástrico es el factor intrínseco, que es una glicoproteína que va a ser secretada en las células parietales. Este factor es esencial para la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado, ya que se fija a la vitamina formando un complejo para permitir su posterior absorción. Y las células intestinales van a absorber este complejo mediante endocitosis. Esto es muy importante ya que sin la vitamina B12 no se puede sintetizar la hemoglobina y se desarrollaría una anemia perniciosa. Por ello, bueno, a medida de que vamos envejeciendo, cuando la mucosa gástrica se va atrofiando, se secreta menos factor intrínseco y aumenta la posibilidad de que padezcamos anemia perniciosa. El siguiente componente es el Ujú, pepsinógeno, bien. que es un precursor inactivo de la pepsina secretado por las células principales. ¿Le puedes cambiar 2 diapositivas, por favor? Gracias. Bueno, este precursor, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, se va a fragmentar para producir la pepsina, que es la enzima activa y un péptido. Y bueno, la función primordial de la pepsina radica en realizar la digestión de la proteína que es ingerida a través de la dieta, especialmente de los aminoácidos. Y su inactivación se va a dar por elevaciones del pH por encima de 4. Listo, ¿puedes Ujú, regresar, porfis? El siguiente componente es el moco, que se secreta en la célula epitelial y nos ayuda a la gastroprotección. El moco está formado principalmente por agua y glucoproteínas que se encuentran unidas por puentes disulfuro y cadenas laterales constituidas por hidratos de carbono. Estos puentes de disulfuro son importantes ya que le proporcionan una de sus principales características a la mucosa, que es la de viscosidad. Y la disminución en la concentración de glucoproteínas y el déficit en su síntesis conduce a una disminución de la viscosidad. Otro aspecto importante es el espesor de la capa de moco, que generalmente es de entre 0.2 y 0.6 milímetros y que cubre la superficie mucosa del estómago. Aquí es importante mencionar que en la barrera de protección del estómago, además del moco, también va a participar el bicarbonato. Este bicarbonato es producido en las células epiteliales, en las mucosas oxíntica, pilórica y en la duodenal. La actuación conjunta del moco y del bicarbonato va a ujú. potenciar la acción. ¿Cómo? ¿Perdón? No, no, no. Ah, ok. ¿Alguien dijo algo? Ok, continúo. Bueno, Adelante, Mariana. la acción conjunta del bicarbonato y del moco va a potenciar la acción independiente de cada uno de ellos y su principal Ujú, función es prevenir la acción de los iones hidrógenos liberados por las células parietales sobre la mucosa. La disposición en una estructura tridimensional de las glucoproteínas que conforman el moco va a producir una fase inmóvil que está interpuesta entre el bicarbonato secretado y el jugo gástrico, de tal manera que el ácido que llegue a difundirse a través de esta capa de moco va a ser neutralizado por la acción del bicarbonato y como consecuencia se establece un gradiente de pH en el interior de la capa de moco, siendo el pH de la luz del estómago alrededor de 2, mientras que por debajo de la capa de moco el pH va a llegar hasta 7, bueno, de 6.5 a 7. ¿Le puedes cambiar, por favor? Otra, otra. Ahí, gracias. Bueno, continuamos con la gastrina.
la cual va a ser producida en las células G ubicadas en el antro. La gastrina es la mayor reguladora de la secreción del ácido en respuesta al ingreso de alimento al estómago, especialmente cuando el alimento es de tipo proteico. La gastrina va a estimular la producción de ácido por medio de dos mecanismos. Uno sería la estimulación directa de la célula parietal a través de la liberación de histamina y otro sería por la acción trófica directa sobre la célula parietal. Y su acción se realiza por la estimulación de receptores de colecistoquinina 2 que están presentes en la célula parietal y en las células enterocromafinas o enteroendocrinas. Después tenemos a la histamina, que es el mayor estimulador paracrino de ácido gástrico. Se encuentra en los mastocitos gástricos y primordialmente en las células enterocromafines ubicadas en la mucosa oxíntica que están en proximidad con las células parietales. La gastrina es el principal estímulo para la liberación de histamina, como ya se los había comentado, y esta a su vez es el principal agente de la secreción de ácido mediado por receptores H2 en las células parietales. Finalmente sigue la somatostatina, que es liberada por las células T. Estas células forman parte de las células enteroendocrinas y se encuentran dispersas en toda la mucosa gástrica. La somatostatina, es un potente inhibidor de la secreción gástrica y ejerce su efecto por inhibición de la liberación de la histamina. Su secreción se incrementa con la presencia de ácido y en forma directamente proporcional a los niveles de la gastrina. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Antes de que continuemos con las fases de secreción. No, doctor. ¿Todo comprendido, Arturo? Creo que sí. ¿Seguros no se revolvieron? Sobre todo me interesa que también quede bien claro lo que se menciona con respecto a la teoría de óxido reducción y de ATPasa para la formación de ácido clorhídrico, que estuvo muy claro con el esquema que les puso Mariana, estuvo perfecto, estuvo muy bien explicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, dime. Yo me revolví con la histamina. ¿Me lo podrías volver a repetir, por favor? Mariana, ¿lo repites o se los Sí, doctor, no tengo comento problemas. yo? ¿Le puedes pasar al anterior, porfis? Bueno, la histamina, como se los mencioné, va a ser el mayor estimulador paracrino del ácido gástrico y se va a encontrar en los mastocitos gástricos. Bueno, recordemos por lo que vimos en endocrino, que paracrino va a decir que va a tener acción en las células cercanas a la célula donde se produce. Por eso los mastocitos, que es donde se va a Para es producir. junto. Ajá, exactamente. Por eso los mastocitos, que es donde se van a producir, van a estar junto con las células parietales, donde va a hacer su acción. Y la gastrina es el principal estímulo para la liberación de la histamina. Y esta, a su vez, es el principal agente de la secreción de ácido mediado por los receptores H2 que van a estar en las células parietales. No sé si ya te quedó más claro o todavía tienes alguna duda. Mardeli, No, ¿sí lo ya me quedó entendiste? más claro. Sí, solo Si me tenía abres duda en tantito la pantalla. mi cámara. Sí, abran tantito la pantalla para explicárselos en el pizarrón rápidamente. Gracias. Bueno, sí me alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, miren, de hecho aquí tengo atrás un esquema que utilicé el día de ayer para poder
La célula parietal, al igual que todas las células, todos los gastrocitos que nos acaban de mencionar, que forman parte de ese epitelio de las glándulas gástricas, ¿sí? Todas tienen receptores que van a ser las que van a recibir la información para poder funcionar. En este caso, nosotros necesitamos conocer cómo se estimula esta célula parietal. Doctor, disculpe que lo interrumpa, Mariana, tenemos tres tipos de receptores. pero se escucha muy lejos, doctor. Muy Disculpe que lejos. lo Yo estoy cerca de la cámara. Perdón, la verdad es que no es mi equipo. Ese es ¿No será cuestión. que a lo mejor está tapando un poquito el micrófono, Doc? Porque se escucha como cuando tapas un poco el micrófono. Sí, a ver si ya quité la mano de donde la tenía. ¿Sí me escucho mejor? No, sigue igual. ¿Sigo igual? Sí, se escucha un poco lejos. A ver, déjenme. A ver, ya le aumenté ahí a la situación. Ahí ya se escucha bien, doctor. ¿Sí? Ah, gracias. Sí, le tuve que mover, ¿verdad? Pero, bueno, entonces tenemos la célula parietal que tiene, nos estaba diciendo Mariana, tiene tres receptores, un histamínico, un hormonal y uno nervioso o colinérgico. Sí, aquí quién va a estimular, nos va a estimular el vago específicamente, el nervio vago es el que nos lo va a estar estimulando. El hormonal, pues nos dijo, tenemos una acción parácrina y una acción endócrina que se está generando, ¿verdad? Que es a través de la gastrina. Las células G nos van a formar esa gastrina. Hay tres tipos de gastrina, una pequeña gastrina, una gastrina, gran gastrina. La diferencia estriba en el número de aminoácidos que tiene y en el efecto de una media que va a tener. Curiosamente, la pequeña gastrina, como es una molécula muy pequeña, se mueve muy rápidamente, entonces tiene una acción bastante elevada, pero de corta duración. A diferencia de la gran gastrina, que posee una molécula muy grande, ¿sí? Esta molécula tan grande se mueve más lentamente, es de una instalación más tardada, pero tiene un efecto. ¿Cuál es la que nos interesa? Pues la gastrina, ¿no? La gastrina como tal, que esa gastrina es la que va a tener este efecto aquí en la célula parietal. Y tenemos el receptor histamínico, que también nos estaba diciendo Mariana, se produce ahí mismo. Ustedes han visto a pacientes que les decimos, no, si consume usted AINES, ¿sí? O sea, antiinflamatorios no esteroideos, estos antiinflamatorios no esteroideos tienen dos mecanismos de acción para poder estimular la producción de ácido clorhídrico. Gastritis, esas famosas gastritis medicamentosas que se presentan. Obviamente, ya con el no nada más son los AINES, son todos los fármacos en general, pero principalmente los AINES son los que llegan a generar esto. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? El primer mecanismo es de que van a causar un proceso inflamatorio local en el epitelio. En digestivo decimos, es la histamina 2, ¿sí? La histamina tipo 2 es la que se va a encargar de estimular la célula parietal. No nada más de la tipo 2, la histamina tipo 1 tiene la parietal y esto va a hacer que se aumente la producción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales. ¿Sí? No escucho. Que le digo que no le estoy entendiendo muy bien, no sé si solo soy yo, pero le sigo escuchando como bajito. Sí se sigue escuchando bajito. Sí, a ratos se le escucha bien, doctor, pero por momentos es como si lo mutaran, o sea, no se le escucha nada. Ah, ok. No sé, a ver, espero que ya con lo que le moví ahorita aquí nuevamente ya se esté escuchando mejor nuevamente. ¿Me escuchan? No, nada más por
De repente cuando habla, sí se escucha muy claro, se escucha perfectamente, pero de repente mientras sigue hablando es como si le fueran bajando el volumen y ya no se escucha nada. O sea, se ve cómo habla usted, pero no se le escucha nada. Quizá puede ser a lo mejor su internet, doctor, que igual tal vez la señal no es muy fuerte, entonces por eso igual podría ser. Continuar, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es recordar que estos tres elementos van a tener un total del 100% de la producción de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal. Estos estimuladores, diferentes porcentajes. Decimos que el factor de acción nos está estimulando un 10% de la producción de ácido clorhídrico. El factor... Doctor. ¿Qué? Sí, no, se sigue sin escuchar. A lo mejor y si habla un poco más lejos, se escucha mejor. ¿Así lejos? Sí, es que está saturando su micrófono. Ah, ok, gracias. Perdón, no le sé tanto a estas tecnologías. Entonces decía, México nos va a estar estimulando el 10% de la secreción de ácido clorhídrico. El factor hormonal, un 30%, ¿sí? Y el factor histamínico, un 60%. Imagínense, entonces, cuando decimos que se está liberando histamina, y que ya no nada más es la histamina 2, sino también la histamina 1, esta histamina nos está estimulando mucho a nuestra célula parietal. Por eso nuestros pacientes que tienen administración de llegan a generar esas gastritis medicamentosas, ¿va? ¿Sí? Entonces, les decía, tenemos dos mecanismos por cual los AINES van a generar que haya daño a nivel gástrico. El primero es el que les estaba mencionando. Por la irritación, el proceso inflamatorio genera que haya liberación de histamina. Y esta histamina ya sabemos, está estimulando el 60% de la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el segundo mecanismo? Que estos AINES bloquean la producción de prostaglandinas. ¿Cuáles prostaglandinas? Las prostaglandinas PG2. ¿Sí? Las prostaglandinas PG2, ¿qué es lo que hacen? Van a estimular a las células mucosas del cuello y epiteliales superficiales para la producción de moco, ¿sí? Entonces imagínense, si por un lado estamos estimulando la producción de ácido clorhídrico y por el otro lado estamos disminuyendo la provocar esto, pues que descienda la protección del estómago, que se aumente la agresión del estómago y se vuelve un círculo vicioso por un proceso inflamatorio, daño por la acidez gástrica y disminución de protección del moco, ¿vale? Entonces, esto nos da nuestro 100% de estimulación para formación de ácido clorhídrico. ¿Y cómo se va a estimular? Pues como nos estaba diciendo Mariana, a través de la teoría redox. Es la estimulación de reacciones bioquímicas intracelulares que se llevan a cabo. Y procesos de oxidorreducción para la... Doctor, otra vez escucha bueno, otra vez se me nos volví a escucha. acercar. Ándale, Sí, cuando se hace para atrás, ahí se escucha mejor. Ah, gracias. Sí, entonces tenemos esa teoría redox, son los procesos bioquímicos intracelulares que se están llevando a cabo y son procesos de oxidorreducción a través de la combinación del CO2, del agua, la participación de la enzima anhidrasa carbónica que tenemos abundantemente aquí dentro de la célula parietal, nos va a estar catalizando que se unan y que se forme el ácido carbónico. Una vez que se forma ese ácido carbónico, la misma anhidrasa carbónica promueve la disociación de hidrogeniones y la formación de bicarbonato, y ese bicarbonato se va a intercambiar a través de las membranas laterales, ¿sí? Por
por las cargas que tenemos de cloro, que es una carga negativa, ¿sí? Se va a intercambiar por el bicarbonato, que también tiene carga negativa, es HC, ¿verdad? Es HCO3, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Entonces, este se va a intercambiar y de aquí se va a liberar un hidrogenión. Y ese hidrogenión, ¿sí? Una vez que se intercambian, llegan aquí a la membrana del canalículo. Y en la membrana del canalículo vamos a encontrar que se están formando bombas de hidrógeno. Esas bombas de hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿qué es lo que nos van a hacer? Pues como les estaba diciendo hace rato también, Mariana, el potasio se va a estar intercambiando también a través de canales que tenemos de protones, ¿sí? Ese potasio va a cambiarse aquí, va a pasar a la luz del canalículo, y una vez de que pasa a la luz del canalículo, aquí entran en juego las bombas de hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿sí? Intercambiándonos al potasio que salió a la luz del canalículo, pues, ¿sí? Ya cuando pasa este hidrogenión hacia acá, pues obviamente lo que va a ocurrir es de que ya estando en la luz del canalículo, por diferencia de cargas, el hidrogenión se va a unir al cloro y nos va a formar de esta manera el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Pero recordar entonces, tenemos 3 factores que nos los están estimulando, y por eso es importante que recuerdemos nuestra fase de secreciones, ¿sí? Y nos dice ahorita nos los van a explicar. Las fases de secreción van directamente de la mano de estos factores de estimulación para la formación de ácido clorhídrico. No sé si quedó claro, si ayudó en algo la explicación, pero ya... Dardeli, no me acuerdo el nombre, quien había formulado la pregunta. Sí, junto con lo que explicó Mariana y lo de ¿Ya quedó usted, un bueno, al poquito mejor? principio no le entendí porque no se escuchaba, pero Ah. ahorita ya entendí. Ah, qué bueno. Gracias. Sí, entonces, comportamos nuevamente la pantalla y continuemos para darle un poquito más de celeridad a esto. La que sigue, Adelante, por favor, Mariana. Benjamín. Bien, ahora vamos a hablar de las fases de la secreción. La regulación de la función gástrica está dada por el sistema nervioso y el sistema endocrino y colaboran para aumentar la secreción y la motilidad gástrica cuando se ingiere la comida y para suprimirla a medida que el estómago se vacía. La actividad gástrica se divide en 3 etapas, que son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, que van a indicar si el estómago se controla por el encéfalo, por sí mismo o por el intestino delgado respectivamente. Estas fases se pueden superponer es decir, que se pueden presentar al mismo tiempo. Sin embargo, la primera va a ser la fase cefálica. Esta se da cuando aún no se ingiere el alimento y el control de esta es neurológico y va a tener inicio en la corteza cerebral. Esta etapa es en la que el estómago va a tener una respuesta a la vista, el olor, el gusto o el olfato. Toda esta información sensitiva y mental va a converger en el hipotálamo, que va a retransmitir señales al bulbo raquídeo. Las fibras nerviosas vagas de la médula estimulan el sistema nervioso entérico del estómago, que a su vez va a estimular la secreción gástrica. Y los impulsos que nacen en la corteza cerebral, cuando llegan al estómago, van a aumentar la producción de pepsina, de ácido clorhídrico y de moco hasta que se alcance una secreción de 500 mililitros por hora. La que sigue es la fase gástrica. Este es un periodo en el que el alimento deglutido y la proteína semidigerida van a desencadenar la actividad gástrica. Casi 2/3 partes de la secreción gástrica ocurren durante esta fase. Los alimentos ingeridos van a estimular la actividad de 2 maneras. La primera al extender el estómago y la segunda al elevar el pH del contenido. Bueno, el estiramiento va a activar a su vez 2 reflejos. Uno corto que va a ser mediado por el plexo nervioso mientérico y uno largo que se va a mediar por los conductos de los nervios vagos y el tallo del encéfalo.
La secreción gástrica se va a estimular sobre todo mediante 3 sustancias químicas que van a ser la acetilcolina, la histamina y la gastrina. La acetilcolina se secreta mediante fibras nerviosas parasimpáticas de las rutas de reflejos cortas y largas. La histamina es una secreción parácrina, como ya lo vimos, de las células enteroendocrinas en las glándulas gástricas. Y la gastrina va a ser la hormona producida por las células G enteroendocrinas en las glándulas pilóricas. Estas 3 van a estimular a las células parietales para que secreten el ácido hidroclorhídrico y el factor intrínseco, como ya les mencionó Mariana. Las células principales que van a secretar el pepsinógeno va a ser en respuesta a la gastrina y en especial a la acetilcolina, que también va a estimular la secreción de la mucosa. Bueno, a medida que la digestión continúa y los péptidos se van vaciando en el estómago, el pH va a tener una disminución. Y cuando llega a un pH por debajo de 2, el ácido estomacal va a inhibir las células parietales y las células G, que esto se va a dar como un ciclo de retroalimentación negativo que desencadene la fase gástrica a medida que decline la necesidad de pepsina y de ácido clorhídrico. En esta fase, el control de la secreción es, por tanto, humoral, y la distensión de la región del antro por los alimentos va a hacer que las células centrales liberen a la gastrina a la circulación sanguínea. Como consecuencia, las células van a aumentar su secreción y especialmente las células parietales van a aumentar la liberación del ácido clorhídrico. ¿Hay alguna duda de esta fase? No, muy bien. Me Ok. agrada mucho, me agradan mucho tus esquemas, Mariana. Ya soy yo, Berenice. Ay, perdón, Berenice. Bueno, Se la que parecen sigue tanto sus voces. es la Ok. fase intestinal. Y bueno, es una etapa en la que el duodeno va a responder a la llegada de quimo y va a Ujú. moderar la actividad gástrica a través de hormonas y reflejos nerviosos. Al principio, el duodeno va a mejorar la secreción gástrica, pero pronto la va a inhibir. El estiramiento Ujú. del duodeno va a acentuar los reflejos vagovagales que estimulan al estómago y los péptidos y aminoácidos en el quimo van a estimular a las células G del duodeno para que éstas secreten más gastrina y esto va a estimular el estómago. Sin embargo, pronto el ácido y las grasas semidigeridas en el duodeno van a activar el reflejo enterogástrico. El duodeno va a enviar señales inhibitorias al estómago por vía del sistema nervioso entérico y señales al bulbo raquídeo que en primera instancia van a inhibir a los núcleos vagos, con los que se reduce la estimulación vagal del estómago. Y también van a estimular a las neuronas simpáticas que envían señales inhibidoras al estómago. El quimo también estimula a células enteroendocrinas duodenales para que liberen la secretina y la colecistocinina. Y esto va a estimular de manera primaria al páncreas y la vesícula biliar, que vamos a ver en las siguientes clases. También dan soporte a la secreción gástrica y a la movilidad. Y el efecto es que la secreción de la gastrina declina y de tal manera que el esfínter pilórico se contraiga demasiado para que se limite la admisión de más quimo en el duodeno. Y así le da tiempo para trabajar en el quimo que ya recibió antes de cargar más. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en lo siguiente. ¿Puedes poner la otra imagen, por favor? Bueno, esta imagen es igual de las fases de la secreción y es un pequeño resumen. Se las comparto después en la presentación. Muy bien. ¿Queda alguna duda antes de que pasemos a lo siguiente? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No. Bueno, la secreción gástrica va a ¿No? ser ¿Todo bien? inhibida. Continuemos entonces, Veré. La secreción gástrica va a ser inhibida principalmente por 3 factores, que va a ser la desaparición de los estímulos de las fases cefálicas, es decir, que ya no apetezcan los alimentos, y de la gástrica, que lo que quiere decir que se desaparezca la distensión del antro, y también por la liberación de gastrina que se reduce o desaparece cuando el pH del contenido gástrico sea inferior a 2.
Bueno, finalmente existe una hormona intestinal que se produce por la presencia de alimento en el intestino, que se denomina enterogastrona, que es capaz de inhibir la liberación de los jugos gástricos. Bueno, toda esta actividad secretora y motora del estómago va a tener una duración aproximada de 3 horas desde que se empieza a comer hasta que se vacíe el estómago, pero este intervalo va a ser variable dependiendo de muchos factores. En la que sigue, por favor. Ok, Adelante. ahora vamos a ver las funciones motoras del estómago, que son principalmente 3. La primera es la de almacenamiento, que bueno, el estómago tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de alimento hasta que sean procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino. También es la mezcla de estos alimentos con las secreciones hasta formar una papilla semilíquida, por así decirle, a lo que denominamos quimo. Y la última función es el vaciamiento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que éste pueda digerirlo y absorberlo de manera correcta. La primera función, como les mencioné, es el almacenamiento. El estómago tiene en el tubo digestivo la función de reservorio, y esto no va a ser simplemente una función pasiva, sino que supone una importancia en la actividad motora y va a depender en muchas ocasiones de una buena digestión. Cuando los alimentos penetran en el estómago, van a formar círculos concéntricos en la porción oral, de modo que el alimento más reciente quede cerca de la apertura esofágica y los antiguos se aproximen a la pared gástrica externa. Normalmente, la distensión gástrica por entrada de los alimentos va a desencadenar el reflejo vago-vagal, que va a partir desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y va a volver al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que va a irse distendiendo para acomodar las cantidades progresivas de alimento hasta que se alcance el límite de relajación gástrica completa, que esto se sitúa en los 0.8 a 1.5 litros. Muy bien. Bueno, en tanto la ocupación del estómago no se aproxime a este límite, la presión del estómago se va a mantener baja. La que sigue, por favor, Benja. La siguiente función motora es la motilidad gástrica, que va a incluir a la mezcla y propulsión de los alimentos en el estómago. Los jugos digestivos del estómago que proceden de las glándulas, como lo hemos visto, van a cubrir casi la totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor. Estas secreciones van a entrar en contacto inmediato con la porción de alimentos que va a permanecer almacenada junto con la superficie de la mucosa gástrica. Cuando el estómago contiene los alimentos, la parte superior o media de su pared va a iniciar las ondas peristálticas, que son ondas de constricción y también se llaman ondas de mezcla. Y estas se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de 15 a 20 segundos cada una. Estas ondas se van a iniciar por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva y va a corresponder a las ondas lentas eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, van a aumentar de intensidad y algunas se hacen muy intensas que, pueden dar lugar a potentes anillos peristálticos de constricción que son desencadenados por potenciales de acción. Estos anillos de constricción también desempeñan un papel de gran importancia en la mezcla del contenido gástrico. Cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro en dirección al píloro, va a excavar profundamente en el contenido alimentario del antro. Sin embargo, puesto que el orificio pilórico es tan pequeño, solo unos mililitros o menos del contenido antral van a llegar al duodeno con cada onda peristáltica. Esto lo vamos a ver también más adelante. Además
Cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, el músculo del píloro se va a contraer y va a dificultar el vaciamiento. En consecuencia, la mayor parte del contenido del antro va a resultar comprimido por el anillo peristáltico y va a retroceder de nuevo al cuerpo del estómago en lugar de seguir hasta el píloro. El anillo peristáltico constrictivo móvil junto con el proceso por compresión se denomina retropulsión y constituyen un mecanismo de mezcla que es de gran valor en el estómago. Bueno, aquí vamos a tener también la formación del quimo. Una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante es esta sustancia. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago va a depender de la cantidad relativa de alimento, de agua y de secreciones gástricas, así como del grado de digestión. El aspecto del quimo, como se los había comentado, es como de una pasta semilíquida y turbia. Y bueno, también tenemos las contracciones de hambre, que además de las contracciones peristálticas que se producen cuando el estómago contiene a los alimentos, cuando este permanece vacío durante varias horas, aparece otro tipo de contracciones intensas que se llaman contracciones de hambre. Y se trata de contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico. Cuando estas contracciones sucesivas se hacen muy potentes, suelen fusionarse y provocan una contracción tetánica que continúa durante 2 o 3 minutos. Estas contracciones de hambre son intensas en personas jóvenes y sanas y bueno, aumentan mucho cuando la concentración de glucosa en sangre es menor a lo normal. Cuando se producen las contracciones de hambre en el estómago, la persona puede experimentar dolores leves en la boca del estómago, a lo que conocen como retortijones, y suelen comenzar hasta 12 a 24 horas después de la última ingesta de alimento. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el vaciamiento gástrico. Las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico van a provocar el vaciamiento del estómago y al mismo tiempo el píloro va a oponer una resistencia variable al paso del quimo. ¿Puedes poner el video, por favor, Benjamín? En el video se ven las ondas peristálticas y creo que se va a explicar un poco mejor. Bueno, las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia, estas contracciones van a aumentar de intensidad y se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal. Estas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que van a vaciar el estómago. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se van a iniciar en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y van a empujar los alimentos almacenados en esta para que se sumen al quimo que está presente en el antro. Y estas contracciones peristálticas intensas suelen crear una presión de 50 a 70 centímetros de agua, es decir, 6 veces mayor a que las ondas peristálticas habituales. Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica puede empujar varios mililitros de quimo hacia el duodeno. Y de esta manera las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, van a ejercer una acción de bombeo que recibe el nombre de bomba pilórica. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del papel del píloro en el control del vaciamiento gástrico. El orificio distal del estómago es a lo que conocemos como píloro. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es 50 veces por ciento mayor que en porciones anteriores del antro gástrico, y esto va a hacer que mantenga una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Es por esta razón que el músculo circular del píloro va a recibir el nombre de esfínter pilórico. Y bueno, pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua u otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno.
Por el contrario, la constricción va a evitar el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que no se encuentren bien mezcladas, formando el quimo. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas y hormonales que sean procedentes tanto del estómago como del duodeno. La velocidad del vaciamiento gástrico va a estar regulada por señales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Sin embargo, este último es el que va a proporcionar las señales más potentes para el control del paso del quimo, de forma que no llegue nunca en una proporción superior a la que el intestino delgado sea capaz de digerir y de absorber. ¿Queda alguna duda de esto? No, muy bien explicado. Bueno, chicos, ¿tienen dudas, Yo preguntas, tengo una duda. aclaraciones? Sí, ya. Es que me confundí entre la bomba pilórica, el píloro y era otra. Bueno, entre esas dos. Básicamente, bueno, adelante, Bede. No, bueno, a ver. La bomba pilórica va a ser bueno, el bombeo, como lo dice su nombre, de la mezcla gástrica hacia el píloro. Y el esfínter va a ser la contracción del píloro, de manera que no todo el quimo pase al intestino delgado, porque en el intestino delgado se va a dar la absorción. Y por eso necesita como un poco de lentitud, por decirlo de alguna manera, para que lo entiendas. Ok. Sí, en la otra era el esfínter pilórico. Ajá, es esfínter pilórico y bomba pilórica. Y el píloro es meramente la porción del estómago. O sea, es como anatomía. Ok, sí. Porción terminal. Esta de aquí, donde se ve más estrecho, si ven aquí en el video, ¿sí? Tenemos la porción más estrecha del estómago, se ve que interrumpe el contenido del estómago. Sí, ese que está poniendo ahorita a funcionar, Benja, aquí se ve como el contenido del estómago no pasa. De repente, esa zona que estamos viendo ahí, pues es el esfínter pilórico. Al momento de que deja pasar parte del quimo, ¿sí? Ese quimo que ya está perfectamente homogenizado, que ya se combinó bien con los jugos gástricos, va a tener el acceso, porque este esfínter que habitualmente se encuentra cerrado por estímulo simpático, ¿sí? Cuando llegue la estimulación parasimpática por el vago, va a permitir que se abra por un espacio muy breve de tiempo, un espacio aproximadamente como de 1 segundo, lo que va a permitir que pasen entre 3 a 5 mililitros, dependiendo de la concentración que tengamos de quimo ya perfectamente homogenizado. Entonces, aquí vemos nosotros cómo está cerrado ese esfínter, ¿sí? Y después cuando vemos que la onda peristáltica, si te fijas, echa de vuelta a mover el video Benja, vean cómo el cuerpo del estómago se empieza a contraer y propulsa el quimo hacia la parte inferior. Esa propulsión que estamos viendo ya en el tercio distal del estómago, ahí ya lo conocemos. Combinando el video que estamos viendo con los esquemas que tiene del lado izquierdo, veríamos nosotros que a esta porción del tercio distal del estómago es a lo que conocemos nosotros como bomba pilórica. ¿Cómo funciona esa bomba pilórica? Pues está funcionando gracias a que el estímulo vagal nos abre el esfínter, las ondas peristálticas que nacen aquí en este tercio distal del estómago propulsan el quimo hacia el esfínter. Cuando llega hacia el esfínter, se abre parcialmente durante 1 segundo para que pase aquel quimo que no es, que esté perfectamente ya homogenizado, que ya esté perfectamente digerido, ¿sí? Que pase hacia el duodeno. Si no pasa, ¿qué es lo que va a generar? Estaba en otro esquema que nos presentó hace un ratito Berenice, va a chocar con ese esfínter pilórico que prácticamente se abre por muy escasos milímetros y muy escaso tiempo, y como no está homogenizado, ya perfectamente digerido ese quimo, choca con las paredes del píloro y se regresa hacia la pared, a través de las paredes laterales del estómago, de esa porción distal, hacia la porción media del estómago, y esto genera que a esta parte se le llame la bomba pilórica, ¿sí? Que es
básicamente lo que nos está explicando este esquema que tenemos del lado izquierdo del video que estamos viendo. Y obviamente el video pues nos lo está representando más fácilmente con movimiento que se ve que se está generando, el quimo que ya está homogenizado que pase hacia el duodeno, ¿sí? Y el que no está homogenizado se regresa hacia la porción media del estómago para continuar su proceso de mezcla, su proceso de homogenización y llegar a final de cuentas a poder atravesar ese esfínter pilórico. No sé si con esto te Sí, expliqué doctor, mejor gracias. la situación, hija, Sí, o generé más duda, ¿sí? Ok. Benjamín, no, en la sí, ¿Alguna otra? siguiente Sí. diapositiva hay otro video. No sé si lo Ah, puedas poner para que también lo entiendas, Yanya. por favor. Bueno, aquí se ve cómo se contrae el esfínter pilórico, Yanya, y deja pasar solo una porción del quimo, que corresponde a lo que ya está bien digerido. Ujú. ok. Lo que estábamos explicando en el video anterior, ¿verdad? Y lo que estábamos explicando con los esquemas que nos presentó en la diapositiva anterior, Bere. Sí. Sí, gracias. Bueno, igual la que sigue, por favor. Van a existir algunos factores gástricos que estimulen el vaciamiento. Como punto tenemos el efecto del volumen alimentario gástrico, que bueno, este volumen va a estimular el vaciamiento. Bueno, el mayor vaciamiento no obedece a las razones que son de esperarse. No es el incremento de la presión de los alimentos almacenados lo que hace que el estómago acelere su vaciamiento, pues dentro de los límites normales habituales del volumen, este incremento no se va a traducir en una elevación significativa de la presión. Por el contrario, la distensión de la pared gástrica despierta, sobre todo de reflejos mientéricos locales en la propia pared, son los que acentúan mucho más la actividad de la bomba pilórica y al mismo tiempo van a inhibir la acción del píloro. Ujú. El siguiente efecto va a ser el de la hormona gastrina. Sí. La distensión de la pared gástrica y la presencia de algunos tipos de alimentos en el estómago, especialmente de productos de origen animal, van a estimular la liberación por las células G de la mucosa antral de la gastrina. Esta va a ejercer un intenso efecto potenciador de la secreción de jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago. Y la gastrina tiene también efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico y lo que es más importante, parece estimular la actividad de la bomba pilórica. De esta manera es probable que la gastrina contribuya a facilitar el vaciamiento gástrico. La que sigue, por favor. Así como hay factores que estimulan el vaciamiento, tenemos algunos que lo van a inhibir. Cuando los alimentos penetran en el duodeno, van a desencadenar reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen o incluso interrumpen el vaciamiento. Y esto se da cuando el volumen duodenal del quimo es excesivo. Estos reflejos van a seguir principalmente tres vías, que es directamente desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico de la pared gastrointestinal, a través de los nervios extrínsecos que van de los ganglios simpáticos prevertebrales para regresar a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibidoras hacia el estómago. Y el tercero, en menor medida, a través de los nervios vagos que conducen los impulsos al tronco cefálico. Todos estos reflejos paralelos ejercen dos efectos sobre el vaciamiento gástrico. En primer lugar, van a producir una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la bomba pilórica y en segundo lugar van a aumentar el tono del esfínter pilórico. Los factores que el duodeno va a controlar de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos son los siguientes. El primero es la distensión del duodeno,
la presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, la acidez del quimo duodenal, así como la osmolalidad del quimo y la presencia de determinados productos de degradación en el quimo, sobre todo, como lo mencionaba, productos de degradación de proteínas y en menor medida de grasas. Los reflejos inhibitorios enterogástricos van a ser especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos en el quimo y a menudo se activan enérgicamente en tan solo 30 segundos. Por ejemplo, siempre que el pH del quimo duodenal descienda debajo de 3.5 a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos que sean procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consigan neutralizar este quimo. Bueno, los productos de la degradación de la digestión proteica también van a despertar reflejos enterogástricos inhibitorios. Esto lo hacen al reducir la velocidad de vaciamiento gástrico. El duodeno y el intestino delgado van a disponer en tiempo suficiente para complementar la digestión de las proteínas. ¿Queda alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, doctor. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Respecto a la inhibición del vaciamiento gástrico, también se sabe que las hormonas que son liberadas por la parte alta del intestino inhiben este proceso. Los estímulos para la producción de estas hormonas que van a ser inhibitorias son principalmente las grasas que penetran en el duodeno y otros tipos de alimentos también, pero en mayor grado las grasas. Cuando estas grasas penetran en el duodeno, extraen varias hormonas distintas del epitelio al unirse a sus receptores en las células epiteliales y a su vez estas hormonas van a ser transportadas por la sangre hacia el estómago, donde van a inhibir la actividad de la bomba pilórica y también van a aumentar ligeramente la fuerza con la que se va a contraer el esfínter pilórico. También es importante mencionar que todavía no se conocen por completo las hormonas que son responsables de inhibir la motilidad gástrica por medio de mecanismos de retroalimentación. Sin embargo, se piensa que la más potente de estas hormonas va a ser la colecistocinina, que es liberada por la mucosa del yeyuno como respuesta a las sustancias grasas que van a existir en el quimo. Y esta hormona actúa como inhibidor, bloqueando la protección de la motilidad gástrica, perdón, la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina. Y otros posibles inhibidores del vaciamiento van a ser las hormonas secretina y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que también es llamado péptido inhibidor gástrico. La secretina va a ser liberada sobre todo al nivel de la mucosa duodenal como respuesta a la llegada del ácido gástrico desde el estómago atravesando el píloro. Y tiene un efecto general que es débil en la disminución de la motilidad gástrica. Y por otro lado, el péptido inhibidor gástrico se va a liberar en la porción alta del intestino delgado en respuesta igual a la grasa del quimo, pero también a los carbohidratos. Y bueno, creo que eso ya sería todo. No sé si tengan alguna duda de todo lo que vimos o si gustan que repitamos algo. ¿Nadie tiene dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Bueno, entonces creo que eso sería todo de nuestra parte, doctor.
Muy bien, muy buena exposición, me agradó mucho. No sé, Eduardo, ¿quieres agregarles algo? No, todo está bien. Sí. Bueno, entonces, chicos, interrumpimos la grabación, por favor, Eduardo.